amada iglesia, que Dios les bendiga rico y abundantemente. Estamos una vez más reunidos en grupos en hogar, grupos CCI. Recuerden nuestro lema: un hogar, un grupo. Inviten a todas las personas que están en sus hogares para ver esta transmisión, que será de gran provecho y beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Soy Nelva Castillo, anciana de CCI, jornada matutina, y vengo a darles el estudio bíblico que toca este día, que es la lección número 9. Recuerden que estamos estudiando Santiago, y este día vamos a ver Santiago 3 en sus versículos del 13 al 18. Vamos a usar la Biblia versión internacional. Este estudio tiene como propósito ayudarnos a entender que la verdadera sabiduría es pura, promueve paz y produce una cosecha de justicia. Hermanos, es un gran propósito el que tiene esta lección, ya que por medio de él aprenderemos a identificar la verdadera sabiduría, cuáles son sus signos y lo que obtendremos si la aplicamos en nuestro diario quehacer. El estudio bíblico nos dice que en esta lección Santiago nos enseña en este estudio cómo nuestras obras hechas con humildad dan a conocer nuestra fe verdadera, y de hecho nos ayudan a distinguir la verdadera sabiduría de la sabiduría terrenal, entendiendo que esta última no procede de Dios, sino que es producto del ser humano y hasta diabólica, porque puede ser utilizada para cosas malsanas que no van con las enseñanzas que Dios nos manda en su Santa Biblia. Así que, como todo cristiano, igual todo ser humano, debemos ser sabios para tomar decisiones, para hacer comentarios, al hablar, al pensar, debemos pedir la sabiduría celestial. A veces utilizamos la sabiduría equivocada y es ahí cuando caemos en pecado y en otras cosas que nos acarrea, como la amargura, muchas cosas que no son agradables para el Padre. Antes de iniciar este estudio, tenemos que saber que la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Podemos también aprender que la sabiduría se deriva del latín sapere, que es un sinónimo de tener inteligencia y buen gusto. Vamos a decir que la sabiduría es temer a Dios, que es temer a Dios y hacer lo que es agradable para Él. Esta enseñanza está compuesta por 3 principios, los cuales veremos a continuación. El principio número 1 dice la evidencia de la verdadera sabiduría, y está basado en Santiago 3, en los versículos del 13 al 14, y dice, leemos: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades, y en el corazón dejan de presumir de faltar a la verdad, entonces aquí vemos, ¿verdad? La pregunta que nos hacen en Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Qué nos quiere decir con esto Santiago? Que no todos poseemos esa sabiduría ni ese entendimiento a la altura de nuestro Padre, pero que sí debemos luchar por obtenerlo, por cambiar todo lo malo que hay en nosotros por cosas sabias que edifiquen al Padre. En estos versículos Santiago nos enseña el crecer en sabiduría. Significa que estoy liberado de la indiscreción, de las reacciones tontas y de cosas malsanas que no nos ayudan a la edificación espiritual ni tener comunión con nuestro Padre. A veces hacemos cosas en el calor del momento, por ejemplo, cuando nos toca liberar alguna discusión
A veces hablamos cosas que tal vez nos dañan a nosotros y dañan a las personas que nos están escuchando. Entonces todo esto debe ser cambiado en nuestra vista. Debemos pensar para hablar, pero ¿cómo debemos pensar? Con sabiduría. ¿Y quién nos va a dar esa sabiduría? Solo nuestro Padre. Pero para eso debemos aprender a identificar cuál es la buena y cuál es la mala. Esto significa que vamos a dejar de actuar de manera incorrecta al hablar y actuar de conocer el concepto adecuado para dar cuando otros necesitan ayuda y amor, para identificar el bien del mal. Ahí necesitamos esa sabiduría, ¿verdad? A veces muchas personas andan cargadas, andan con problemas, especialmente los jóvenes, a veces sienten que nadie los quiere. Entonces ahí debemos ser sabios para aprender a identificar en las personas cuando necesitan nuestra ayuda y nuestro amor, porque cuántas personas hay que cometen a veces errores, suicidios. ¿Por qué? Porque no tienen quien los escuche, quien los ayude, quien les dé un consejo a tiempo. Entonces ahí es donde Dios nos ha llamado a los cristianos, que estemos atentos a estos llamados y actuemos con toda sabiduría para dar la ayuda y el consejo que estas personas necesitan sabiamente. Crecer en sabiduría significa progresar en el camino para ser transformado de mi propia naturaleza humana, comprensión humana y reacciones pecaminosas a las virtudes e imagen de Cristo, para que podamos llegar a ser imagen de Cristo, ¿verdad? Aquí nos dice Santiago que debemos renunciar a las cosas pecaminosas, o sea, al pecado. Todos sabemos cuando pecamos, porque al nivel que estamos ya todos tenemos una madurez espiritual y sabemos cuándo estamos fallando, cuándo estamos haciendo algo malo. Pero a veces nos falla la sabiduría. Nuestro propio ego no nos deja ver cuando nos equivocamos. Entonces es aquí donde necesitamos de la sabiduría que Santiago nos habla. Cuando más sabiduría obtengo, más anhelo. Y Dios es capaz de mostrarme dónde necesito renunciar a las necesidades de mi propia voluntad para liberarme del pecado. Entonces, a través de la oración, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que nos ayude, que nos muestre qué debemos cambiar en nuestra vida, que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para comprender dónde estamos fallando y qué debemos cambiar en nuestra vida. Pero ¿qué debemos hacer para eso? Pedir la sabiduría del cielo, que es la única que nos puede dar el entendimiento para salir de los errores y equivocaciones que tenemos y ayudar a las demás personas también. Y claro, para hablarle a otras personas, tocar estos temas, tenemos que hacerlo sabiamente para no dañarlos, para que ellos en el camino de Dios y con su palabra tengan un entendimiento espiritual. La sabiduría nos da inteligencia y la inteligencia nos da conocimiento. Acá, ¿verdad?, en este estudio nos hacen una pregunta que yo la miro muy interesante porque nos ayuda a conocernos. Y dice, ¿cómo se evidencia la verdadera sabiduría? Acá nos dan 3 respuestas. Dice la primera, la verdadera sabiduría es como la fe auténtica a demostrarse con buenas obras, y estas solo se pueden ser hechas con humildad y mansedumbre. Aquí en esta respuesta, ¿verdad?, nos llaman a que seamos humildes, porque solo siendo humildes vamos a aprender a reconocer esa fe auténtica que Dios quiere ver en nosotros, haciendo buenas obras, pero haciéndolas de corazón, no porque nos miren de que yo ayudo a este, a fulano, por hacernos propaganda. No, aprendamos que todo lo que hagamos lo vamos a hacer para Dios, con sabiduría. Y aquí miramos que la verdadera sabiduría no añade orgullo. Por eso dice que todo lo que hagamos lo hagamos con humildad. La segunda respuesta dice, la verdadera sabiduría no tiene que ver nada con las envidias y las rivalidades,
pues es generosa y noble y no guarda resentimiento. Aquí, ¿verdad? Podemos ir identificando la sabiduría, ¿verdad? Dice, la verdadera sabiduría no tiene que ver nada con las envidias y las rivalidades, pues es generosa y noble, no guarda resentimiento. Aquí podemos ver, ¿verdad? Aquí ya se evidencian unas de las muchas cualidades que posee la persona cuando tiene esa sabiduría celestial, ¿verdad? Que no hay envidias, ¿verdad? No hay rivalidades, no hay competencias, podríamos decir, ¿verdad? De quién hace lo mejor. No, todo lo que hagamos lo vamos a hacer para Dios y es noble. ¿Y quién nos da esa nobleza? La humildad. No guarda resentimiento, ¿verdad? Como seres humanos, pues sí, nos podemos airar, nos podemos enojar, pero como dice su palabra, que el sol no caliente ese enojo, ¿verdad? Debemos aprender a perdonar, a pedir perdón y a reconocer si estamos equivocados. Y eso es actuar sabiamente. La tercera respuesta dice, la verdadera sabiduría no permite la presunción ni la hipocresía. No necesita que la presenten ni que la promocionen. Se muestra sin máscaras y es transparente. En esta tercera respuesta podemos evidenciar, ¿verdad?, que la sabiduría es sincera. Dice aquí que no admite hipocresía, que se actúa con sinceridad, que no ocupa que la presenten, que no debemos decir nosotros yo. No, la persona, ¿verdad?, debe ver en nosotros esas cualidades sin que nosotros digamos esto soy yo, esto hago yo. No, deben ser las demás personas nuestro espejo donde nos miremos y para que reconozcan en nosotros esas cualidades y esa sabiduría. El segundo principio nos habla de dos clases de sabiduría. Aquí, ¿verdad?, ya vamos cayendo a lo que en realidad, donde vamos a identificar cuál es la sabiduría que debemos poseer todos los cristianos y todos los seres humanos para que todo vaya bien. Dice, dos clases de sabiduría. Esto lo vamos a ver en Santiago capítulo 3, en el versículo del 15 al 17. Dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, es imparcial y es sincera. Aquí, ¿verdad?, podemos ver que Santiago nos muestra cómo debe ser la sabiduría que desciende del cielo y cómo es la sabiduría que es humana y es terrenal, ¿verdad? Debemos estar atentos a identificar estas cualidades en las personas y en nosotros, ¿verdad? Para así poder reconocer cómo debemos actuar en la vida. Aquí podemos ver cómo Santiago nos describe dos clases de sabiduría, una terrenal y la otra celestial. Debemos observarlas detenidamente y en cualquiera de las dos que escojamos definirá la clase de vida que habremos de llevar, ¿verdad? Aquí vamos a identificar si nos quedamos con la sabiduría terrenal, que es hasta diabólica, o nos quedamos con la sabiduría celestial, que es pura. Dice, habremos de llevar una vida meramente humana y hasta diabólica, o una vida ante todo pura. Con esto, hermanos, podemos hacernos una autoevaluación. Si la vida que llevamos como cristianos es meramente humana o una vida pura, dentro de lo que Dios establece, nos sirve para corregirnos. Porque a veces, ¿verdad?, actuamos humanamente y se nos olvida que somos cristianos. Entonces aquí es donde debemos
ubicarnos, donde necesitamos esa sabiduría celestial, esa sabiduría pura que solo nuestro Padre nos la da. Nos sirve para corregirnos, porque muchas veces como cristianos fallamos, nos tambaleamos entre el bien y el mal. Sería que muchos cristianos nos gusta, por ejemplo, un ejemplo sería que a muchos cristianos nos gusta comprar la lotería, tratar mal a nuestros empleados, criticar, hablar del vecino, pelear con el vecino y muchas actuaciones que no edifican nuestra vida. Y es ahí donde Santiago se refiere a una vida diabólica. Y es aquí donde debemos detenernos a corregirnos nuestro mal proceder y a dejar tanto modernismo. Debemos de dejar de actuar con tanto modernismo, hermano, porque la palabra, aunque tenga muchas traducciones, es una sola y debemos vivir conforme a ella. En los versículos 15 y 16, Santiago describe la sabiduría terrenal como, dice, 1. Humana, animal. O sea, cuando actuamos con la sabiduría humana, muchas veces nos comportamos, ¿verdad? Como animales. Nos gusta ofender, a veces hasta golpear. Entonces a eso se refiere Santiago. Diabólica, dice, demoníaca, ¿verdad? Hay muchos cristianos que andan en la iglesia, pero igual les gustan otras cosas que no son sanas, que no son del agrado de Dios, ¿verdad? Tienen una doble vida, una doble cara. Entonces ahí es donde debemos ubicarnos en la sabiduría que procede del cielo y desechar esa sabiduría del diablo. Dice, envidiosa. Si es envidiosa, es celosa y es amargada. Rivaliza, ambiciosa y egoísta. Confusa, perturbadora y desordenada. Malvada, es perversa. Entonces, como ustedes ven, nada de estas cualidades de la sabiduría terrenal no podríamos llamarles cualidades, porque no son cualidades, porque no nos edifican nuestra vida cristiana, ¿verdad? Son defectos que se poseen cuando llevamos una vida terrenal, una sabiduría terrenal, ¿verdad? Porque aquí no vemos la mano de Dios. Luego, Hechor nos describe las 8 cualidades de la verdadera sabiduría que desciende del cielo y que enlista Santiago en el versículo 17 y son. Dice, pura, está libre de motivos ocultos, intereses egoístas, ¿verdad? Cuando tenemos una vida pura, estamos liberados, ¿verdad? No somos egoístas, nos gusta compartir, escuchar a las demás personas, compartir sobre todo con lo que tenemos, y es desinteresada. Otra cualidad dice pacífica, trae paz a las relaciones entre las personas y con Dios. Cuando llevamos una vida con Dios, ¿verdad? Lógicamente tenemos que tener paz en nuestros corazones, en nuestros hogares, y esto nos ayuda a estar bien con todo el mundo y con Dios. Bondadosa, es amable, es perdonadora y extiende amabilidad y consideración a otros, ¿verdad? Esta cualidad es muy bonita en un ser, porque nos ayuda a compartir. Por ejemplo, ahorita en este tiempo que hay muchas personas con necesidades que pasan pidiendo, entonces todos tenemos una cosita que compartir, entonces hagámoslo, porque aquí estamos utilizando la sabiduría pura que viene del cielo. Dócil, dice, es benigna, está dispuesta a escuchar y es sensible para saber cuándo ceder. Compasiva, misericordiosa, busca ayudar a otros considerando las necesidades de ellos como propias, ¿verdad? Al ser compasivos es cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, una persona enferma, yo pienso, si a mí me pasara esto, entonces ¿qué debemos hacer? Ayudar a esa persona a actuar como si lo estuviéramos haciendo primeramente para Dios y luego para nosotros. Fructífera, lleva mucho fruto del Espíritu en toda buena obra y ayuda a los demás, ¿verdad? Si somos fructíferos, pues ahí es donde se ven las maravillas y la gloria que Dios ha hecho en nosotros y actuamos agradecidamente. Entonces
¿qué hacemos? Extendemos esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros y compartimos con los demás. Dice, sincera, es sin hipocresía, no se enreda en engaños, pretensiones ni egoísmos. Cuando somos sinceros no somos egoístas ni hipócritas, siempre hablamos con la verdad, ¿verdad? A veces hablar con la verdad daña, pero daña más hablar con hipocresía, porque ayudamos más a las personas siendo sinceros que mintiéndoles. Por ejemplo, si nos preguntan cómo me queda este vestido y estamos viendo que le queda feo y le decimos, te queda muy bonito, entonces a eso se refiere la hipocresía. Si queremos a esa persona, debemos con palabras sabias decirle, mira que esto te quedaría mejor así, o esto lo harías mejor si procedieras así. Entonces ahí estamos haciéndolo con sinceridad. En este versículo 17, Santiago nos describe claramente la belleza del fruto de la sabiduría y sus incomparables fragancias de humildad y bondad, de una vida basada en la gracia. Como ustedes pueden ver que en todo este estudio, Santiago nos habla de la humildad y de la bondad. ¿Y qué significa esto? Que para recibir la sabiduría celestial debemos ser humildes y bondadosos, porque Dios no obra en un corazón lleno, por ejemplo, de lo que anteriormente leímos, sino que Dios obra en un corazón que posee las cualidades que Santiago nos menciona en este versículo 17. Aquí, ¿verdad?, nos da otra oportunidad de evaluarnos las cualidades verdaderas que poseemos, la sabiduría que acabamos de estudiar y preguntarnos. Dice, ¿podemos ver el fruto de la verdadera sabiduría en nuestras palabras y en nuestra vida? Esta es una pregunta, ¿verdad?, que debemos contestarla y hacerla personalmente cada uno de nosotros, evaluarnos a ver si lo que acá dice va de acorde con nuestras actitudes, con nuestras actuaciones, y si estamos actuando con la sabiduría que Dios espera de nosotros. Y si no lo estamos haciendo, pues tratar de corregirnos, de, como dice aquí, de autoevaluarnos, de ver qué estamos haciendo mal y tratar de cambiar, ¿verdad? Porque hay cosas que solo nosotros y Dios las saben. Pero ¿con quién es que tenemos que estar bien? Primeramente, con Dios. Entonces aquí es donde debemos proceder a cambiar todo lo malo que hay en nosotros por lo bueno. A no estar tambaleándonos entre el bien y el mal. A ser firmes solo en lo bueno, en lo que agrada a Dios. El principio número 3 nos dice, el fruto de la verdadera sabiduría. Y esto lo vemos en Santiago 3, 18, que nos dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Un versículo muy bonito, dice, el fruto de la justicia. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Aquí, hermanos, podemos ver que para que haya justicia debemos sembrar paz, porque no puede haber justicia si no hay paz. La justicia no se puede dar en un ambiente de amargura, de egoísmo. La justicia solo crecerá donde hay paz, nos dice Santiago. Aquí, ¿verdad?, nos habla de los pacificadores. Dice, la tarea de los pacificadores es doble. Se encargan de reunir a los contendientes para lograr la armonía y la paz, y por otro lado, practicar la paz para así vivir en paz con todos. Ellos siempre harán lo posible para evitar la lucha y lograr la paz. Aquí, ¿verdad?, nos enseña algo muy sabio, palabras muy sabias, ¿verdad?, de Santiago. Sin embargo, ¿verdad?, dentro de la iglesia con mucha frecuencia hablamos mucho de paz y amor. Hasta lo hacemos con citas bíblicas.
pero en la realidad demostramos muy poco amor al prójimo. A veces somos hermanos solo del pastor, solo de los hermanos que más tienen, y es fuerte lo que aquí les digo, pero a veces a las personas humildes las vemos de menos, ¿verdad? A veces les mostramos una sonrisa y al mismo tiempo cerramos la boca. No, eso no es sinceridad, no es sabiduría. Debemos amar a todo nuestro prójimo por igual, tenga o no tenga, porque el mismo Dios nos hizo acepción de personas. No tenemos por qué hacerlo nosotros. Debemos actuar sabiamente con este amor al prójimo del que nos habla nuestro Padre Celestial. Debemos ser humildes, porque Dios, a quien ama, dice en su palabra, al humilde, lo enaltece. Entonces la soberbia no es de Dios, ni el orgullo, ¿verdad? Entre más humildes somos, más agradamos a nuestro Padre Celestial. Concluyendo, hermanos, puedo decir que la tarea de pacificadores nos toca a nosotros como cristianos hacerla, pero debemos preguntarnos. Para hacer ese trabajo de pacificadores debemos hacernos estas 3 preguntas a que refiere este estudio. Dice la primera: ¿somos pacificadores? ¿Estamos sembrando la justicia con una actitud de paz? ¿Cómo es nuestra cosecha de justicia? Las respuestas dependerán de cuánta verdadera sabiduría hemos alcanzado. Nunca debemos olvidar que la verdadera sabiduría, la celestial, es pura y promueve la paz y produce una cosecha de justicia. Ahora, hermanos, pues así concluimos, ¿verdad?, este estudio bíblico. Ojalá, ¿verdad?, puedan analizarlo, leerlo y sobre todo tomar todo lo bueno que tiene esta enseñanza. Ahora dice la aplicación personal. Entiendo que necesito la verdadera sabiduría para que mi vida sea fructífera y glorifique al Padre. Por ello decido adoptar la humildad al hacer obras que demuestren mi nivel de sabiduría. O sea que entre más humildes somos, más va a ser nuestro crecimiento en sabiduría ante nuestro Padre. ¿Y cuál sabiduría? La sabiduría pura que proviene de Dios. 2. Que mis palabras sean sabias, llenas de la verdadera sabiduría. Todo, ¿verdad?, debemos pedirle a Dios que cuando lo hagamos con sabiduría, con entendimiento. Pedirle no dañar, ¿verdad?, con nuestras palabras. Pensar antes de hablar, porque a veces hablamos y después pensamos. No, primero debemos pensar para no dañar y ofender a otras personas. 3. Pedir a Dios que me dé las cualidades pedir a Dios que me dé las cualidades de la sabiduría que aún me falta. Como todos sabemos, ¿verdad?, no porque somos cristianos somos santos. No, a todos nos falta algo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pedirle a Dios que nos cambie todo lo malo que hay en nosotros por lo bueno, que nos haga como Él quiere, que nos moldee, ser un barro frágil en sus manos para que Él pueda hacer de nosotros ese producto que Él desea que seamos, y que siempre en toda actuación, en toda palabra y en todo esté presente esa sabiduría que viene del cielo. Ahora, hermanos, oramos. Señor Dios, en este precioso día te damos gracias por habernos permitido reunirnos en nuestros hogares, por haber podido compartir tu palabra, Padre Celestial. Asimismo te pedimos que derrames sobre cada uno de nosotros esa sabiduría celestial y que deseches de nuestras vidas todo lo malo que hay en nosotros. Padre poderoso, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.